Matías Dalla Fontana es mi nombre. Bueno, contame del centro, Matías. ¿Dónde estamos? Bueno, empezando por lo chiquito, estamos hoy conversando en un centro de salud mental. Este lugar particular se llama Florian Pauke. Es un centro de atención, de tratamiento, de prevención de salud mental que forma parte a su vez de una red y de un movimiento que es Proyecto Deporte Solidario. Esa es la institución madre que cobija distintas iniciativas como este centro de salud mental en el que estamos hoy tomando mates. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo del proyecto? El objeto de actuación nuestro es la cultura argentina. Promover y desarrollar la cultura argentina desde la comunidad, desde la familia, desde el club, desde el centro de salud. Es decir, nuestro objeto es la cultura. En un ángulo particular, que es el nuestro, el de nuestra vocación. Darle unidad en un método al deporte con la salud mental. Digamos que nuestro campo específico es la salud mental a través de la actividad física, la psiquiatría, la psicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, la enfermería, los distintos abordajes interdisciplinarios en la terapia, en la prevención de la salud mental, pero como una columna de la cultura argentina, que tiene sus soluciones para los problemas que nos han encajado desde la globalización. Esa es un poco la lógica en la cual encuadramos nuestra labor. ¿Cómo lo definirías? ¿La sociedad enferma a la persona o la persona va enfermando a la sociedad? La sociedad es un manojo de individuos, está en tensión con la comunidad. La sociedad es una cosa y la comunidad, producto de un caminar, es otra cosa. Así como el individuo no es lo mismo que la persona, así como una masa no es lo mismo que un pueblo, así como 4 o 5 personas que viven abajo un techo no es lo mismo que una familia, la sociedad no es lo mismo que la comunidad. Así que yo te diría que ya ahí vos marcaste sin querer, a lo mejor, algunas tensiones que son parte del esfuerzo que hay que ir haciendo. Transformar individuos dispersos, desorganizados, apurados, ansiosos, sedentarios, desconectados, en comunidad. Ese proceso de transformación del individuo, o ese proceso de personalización que lleva sociedades individualistas, materialistas, a disgregarse, que lleva a hacerlo comunidad, es un proceso de salud, es un proceso de salud mental. También, es un proceso político, es un proceso mutual, es un proceso cooperativo, un proceso deportivo, pero es también un proceso, cuando se logra institucionalizar correctamente y logra eficiencia, es un proceso de salud mental. ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay una sociedad en alerta. Hay muchos puntos, por así decirle, que están en alerta en una sociedad, desde los niños, adolescentes, jóvenes, los adultos también, ¿no? Entonces vemos esa problemática y decir, que nos lleva a preguntarnos en esta sociedad cómo estamos, que nos va a dar el pasado y el presente, y hacia dónde vamos encaminando, y qué tipo de individuo hace a esta sociedad. ¿Cómo, desde tu punto de vista, como psicólogo, como también artífice muy importante y de la sociedad, que hoy tenés una herramienta clave para la salud mental y para otras herramientas, ¿no? Bueno, se me ocurren varias rutas para reflexionar a partir de todas las cosas que decís. A la Argentina le han tendido un manto de sombra que es un terrible desorden en las últimas 5 o 6 décadas. Digamos, se producen una serie de transformaciones a nivel mundial que en la Argentina tienen su expresión muy concreta desde mediados de los 70 hacia acá.
Distintas civilizaciones, en función de sus formas de organizarse, generan un tipo de hombre. El ser humano tiene una esencia que es invariable y es eterna, pero la forma en que se organiza, que vive, que ama, que abraza, que se enferma, que se cura, que trabaja, va generando un tipo de hombre. Hay un tipo de hombre argentino, o hubo un tipo de hombre argentino y hoy es otro, ¿sí? En el lapso de 50 años, nosotros, que no somos gente de ideas, porque acá vos vas a recorrer el lugar donde estamos y ves que somos gente que hace cosas. Podemos hacer bien, mal, podemos ser criticados muchas veces, pero nosotros hacemos cosas, y muchos que nos critican no hacen nada. ¿Sí? Los opinólogos seriales. Claro, que hoy en las redes sociales abundan. Claro, además con profundo resentimiento, porque las plataformas generan o toman como combustible principal para generar una rentabilidad financiera el resentimiento y disocian a la comunidad haciéndola pelear cuando es lo contrario de la comunidad, la disociación. Bueno, acá hacemos cosas, entonces no te quiero dar una clase, pero si uno mira un poco la historia, nosotros fuimos responsables de recibir una Argentina donde los chicos se criaban en los clubes y devolvemos en 50 años una Argentina donde los papás le pegan a los árbitros. Recibimos una Argentina donde todos los chicos iban a la escuela y devolvemos una Argentina donde los últimos datos estadísticos están diciendo que las escuelas se están vaciando y muchas no van a poder ni siquiera abrir las matrículas en estos años. Recibimos una Argentina de la integralidad y devolvemos una Argentina donde se naturalizó el consumo de drogas y se hizo hasta causa de militancia, de movimiento juvenil, la apología de esto. ¿Sí? Recibimos una Argentina donde en la secundaria nos hacían leer Cortázar, Borges, García Márquez, y devolvemos una Argentina donde el celular lo único que provee son chicos raperos con un lenguaje disminuido, de altísima dosis de violencia y de misoginia en sus letras. Recibimos una Argentina donde los chicos a los 5 o 6 años, naturalmente, le dabas una hoja en blanco y unos crayones y dibujaban a San Martín en su caballo cruzando los Andes, y hoy dibujan el tatuaje que se quieren hacer. De manera tal que las formas en que nos organizamos, que amamos, que trabajamos, que nos ponemos nuestras reglas y nuestras sanciones, va generando un tipo de hombre, un tipo específico de subjetividad. Así que si vos me preguntás, el proceso que estoy describiendo ha ocurrido, está expuesto como una quebradura. Pero para hacer correctamente, uno puede echar mano de las verdades básicas, digamos, y de las verdades antropológicas más básicas, ¿sí? Ordenar el jugar, ordenar el comer, ordenar el dormir, ordenar el estudiar, ordenar el amor, que no se hace a la fuerza, quiero decir, habilitar lugares de cuidado amoroso. Eso ya son verdades fundamentales. La Organización Mundial de la Salud, países muy preocupados por la epidemia de salud mental, que hacen mucha estadística e investigación también por razones económicas, de eficiencia, Inglaterra, Japón, instituciones prestigiosas como Harvard, están viendo por dónde se puede avanzar y van clarificando vectores o elementos básicos de esta crisis, y aparecen el sedentarismo, aparece el aislamiento o la soledad, aparece la falta de sentido en el proyecto de vida, ¿sí? Es decir, que aquellas cosas que en la cultura argentina eran muy fuertes y caracterizaban nuestro espacio vital, han sido agredidas por la globalización, y uno no necesita pecar de tradicionalismo, sino que apelando a lo que los principales organismos científicos del mundo dicen, che, ahí estaba, lo teníamos. Bueno, hay que trabajar por la reconstrucción de esa cultura. Por eso insisto, y para cerrar la idea, hacer salud mental es institucionalizar la solidaridad desde la base de la comunidad para recuperar una vida integral. La Argentina porta en sus huellas, en su genética cultural, las propias soluciones a los problemas que nos ha encajado la globalización. Nosotros somos meros artesanos de esto. Vemos con una lupa dónde están los problemas, ¿no es cierto? Analizando aquellos que nos preocupa la sociedad
y cómo está viviendo hoy el hombre, ¿no? Que vemos que el hombre está contra el hombre, es decir, se ha encontrado tierra de cultivo donde el odio se ha hecho una bandera común, pelearse ya cualquiera con cualquiera por cualquier cosa, está hasta bien visto. El morbo de las redes sociales que los suben como diciendo, mirá, o sea, jactándose, es decir, hoy estamos jactándonos del mal vivir en líneas generales, no solamente en lo económico, fundamentalmente lo que vos bien planteabas, de la salud mental. Es decir, encontramos un hombre dentro de una sociedad que está roto por falta de la familia, falta de vínculos y eso. Y hacia eso queremos caminar, a encontrarnos con este hombre roto, pero no para patearlo, sino para darle las herramientas. Y creo que ustedes están trabajando muy bien en este caso. Es muy modesto lo que intentamos, que llevar a la práctica estas cosas que estamos conversando. La siembra de la cizaña es tan vieja como la historia, ¿sí? Y es un problema íncito al corazón. Como que el gen, no el gen, la herida original nos tensa y por ahí nos lleva a la discordia. Entonces es un trabajo permanente. Del hombre como lobo del hombre, en sentido individualista, pero también la discordia entre el trabajador con el empresario, entre la mujer con el varón, ¿sí? Esto es viejo. Tal vez lo que ocurre es que es más difícil en el ruido que le agrega la aceleración tecnológica y técnica mediante la siembra del resentimiento para obtener beneficios financieros. Esto tiene dueños y jefes. Hay gente que se beneficia y que monetiza todas las intervenciones nuestras en el espacio virtual, ¿sí? Y por eso la siembra del odio y la discordia aumenta los niveles de participación y de tráfico de datos que algunos transforman en ganancia, ¿está? Porque si no parece que hablamos de fantasmas que no existen. Hay personas. Pero esta discordia es vieja. Le agrega esta enorme ingeniería perversa, le agrega nuevas herramientas. Desde el punto de vista del otro, del que nos quiere hacer mal, son herramientas del otro. El problema es nuestro. Cómo nosotros nos reafirmamos sobre bases sólidas para ordenarnos, digamos. Y ahí viene un problema fundamental, porque también las herramientas podrían ser a favor. Yo en esto no creo en el maniqueísmo, creo que la herramienta tecnológica tiene que servir para la salud, para la ecología, tiene que ser para la educación. Busco esta imagen del martillo. El martillo sirve para el carpintero construir el mueble o pegarle un martillazo en la cabeza a una persona y matarla. La energía nuclear también tiene que ser. Todo. El problema es que del lado del campo nuestro, identificado el otro que nos agrede, del lado del campo nuestro, hay un problema que embarra el piso como para que la rueda arranque bien. Hoy justo que es un día de lluvia, que es el relativismo. Francisco denunciaba, Benedicto XVI también, el problema de fondo del relativismo, que es una sutil dictadura antipueblo. Porque en el relativismo, en la siembra del desconcierto y de la guerra ideológica de todos contra todos, los que más capacidad técnica tienen para instalar pavadas, ¿sí? Para instalar que 2 más 2 es 5, o que la crisis ecológica no existe, o que la vida es relativa, pueden imponer desde el poder su versión de la realidad. ¿Está claro? Entonces, sobre esta base del relativismo, si yo puedo instalar que la vida es relativa, si puedo cuestionar que tu vida es discutible, o la de un bebé, o la de cualquier ser humano, a partir de ahí se puede dar cualquier discusión, ¿sí? Porque si 2 más 2 es 5 y vale como opinión, y la opinión vale como verdad, y en esa siembra del relativismo se instala la relativización del valor de cada persona humana, a partir de ahí
puedo legislar cualquier cosa y puedo proponer como verdad cualquier opinión. Entonces se ha puesto la verdad por debajo de la opinión. ¿Sí? Entonces, en un programa de panel, esto sociológicamente se ve la escena. En un programa de panel uno pone 5 o 6 energúmenos. Si 4 o 5 dicen y afirman que 2 más 2 es 5, o que el colapso ambiental no existe y que es un invento, o que la vida es relativa, y uno está afirmado sobre lo que en realidad es, bueno, le ganan los 4 o 5 locos gritando, ¿sí? La opinión puesta por encima de la verdad. Entonces el relativismo es, a los fines de la organización sana y pacífica de la comunidad, el peor de los males. Yo creo que sobre ese manto de relativismo y sobre la base del avance de una técnica muy jodida, que está ganando mucha plata con hacernos pelear, es que nos está costando ordenarnos. Pero afortunadamente, y esto es lo esperanzador, la gente de a pie en los barrios de la Argentina, desde Formosa hasta Tierra del Fuego, la engañás durante un tiempo, pero sonsa no es. Empieza a darse cuenta de lo que hace el celular en un nene de 5, empieza a darse cuenta el valor de cuidar a una mamá embarazada frente al avance de la droga en el barrio, empieza a darse cuenta que es importante que los chicos estén adentro del club y no paveando en la calle atrás de pavadas, ¿sí? Hay algo de la intuición, de las primeras verdades que en los pueblos surgen intuitivamente, y eso es lo esperanzador. Y hay gente que se está organizando solidariamente, más allá de la crisis de legitimidad de la democracia de partidos, porque hay un desgaste de las instituciones de la política partidaria. Hay una enorme vocación en otros lugares por participar en la organización de las cosas diarias, en la búsqueda de un mejor destino, y esto se ve, esto se puede ver. Ahora, ¿cómo lo recibimos y hacia dónde vamos? Yo creo que es la gran pregunta y el gran análisis. No solamente ver, como decía Platón, viste, en el mito de la caverna, la sombra nada más. Tenemos que ir a buscar la verdad. Muchas veces la gente dice, no, pero es un gobierno, es el otro, no, es esto, no. Hay algo de fondo que estamos, es decir, como cualquier cosa que queremos solucionar, hay que ir al fondo de la cuestión. Y el problema social termina sí o sí afectando a todos, a la familia, a los individuos y a todos. La luz no la tiene uno. La luz aparece en el encuentro con la realidad cuando algunos nos agrupamos preocupados por una situación, decidimos encarnarla, decidimos avanzar, como en el rugby. En el rugby se avanza siempre hacia adelante, se busca apoyo y eso genera la continuidad. Son principios básicos del juego que son aplicables para la vida. Un deporte como el rugby, que es un deporte de combate, que como otros deportes ha tomado de la guerra su propia lógica y la ha llevado a la organización del campo de juego. Nosotros tenemos el deber de luchar, ser líderes del caos, como plantea por ahí una obra, un libro que recomiendo. Líderes del caos, asumiendo el caos, pero tenemos el deber de luchar por la recuperación, ¿sí? Y la luz no la pone uno porque caeríamos de nuevo en el mesianismo o en el individualismo. Surge cuando nos juntamos, asumimos el problema, decidimos avanzar, buscamos apoyo y generamos una continuidad, porque si no caemos en esto del evento. Vamos al barrio pobre, llevamos el pelotero el día del niño, las golosinas y nos sacamos la foto. Les encanta ir de turismo por la pobreza, pero eso no tiene continuidad, entonces no hay proyecto. Por eso tiene que haber proyecto. Y la luz surge cuando se va haciendo en ese andar. El proceso se está dando, insisto. Muchos profesionales que nos formamos en prestigiosas universidades encontramos las limitaciones de la currícula frente en el encuentro con la realidad, ¿sí? Entonces, asumir la guerra. Tenemos el deber cristiano de la lucha.
se dice por ahí. Y yo concuerdo con eso, porque esto no es lo mismo trabajar por la justicia social para ir hacia un estado de paz que el pacifismo, ¿sí? Pacifismo, esta cosa tan sonsa, tan insulsa. Nosotros tenemos que asumir el deber de luchar, siendo líderes del caos, en el pago chico, en la cooperadora de escuela, en la vecinal, siendo entrenador de infantil en el club de básquet, ¿sí? O en el centro jubilado. Y eso, verlo en perspectiva de lo nacional, o sea, que esa pequeña cosa que hacemos junto a otros no se mire el ombligo, ¿sí? Así como el individuo muere envenenado de narcisismo cuando se mira el ombligo, la propia organización le puede pasar lo mismo. Si se mira el ombligo, se envenena de narcisismo. Debe verse en un movimiento que es el movimiento de la nación argentina, ¿sí? En la empresa, en la cooperativa, en la mutual, en la parroquia, en el templo evangélico, en la sinagoga, en el centro estudiante. Me parece que ese es un poco el proceso. Siempre fue así, por otra parte, no hay otra fórmula. Estos son principios básicos, no son una fórmula técnica ni teórica. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Por eso es esperanzador la situación. Y es de conflicto, hay que asumir el conflicto. No, como dicen en criollo, no correrle el culo a la jeringa. Es de conflicto, pero mientras haya un ordenamiento que va hacia la justicia social, vamos a lograr la paz y la grandeza. Matías, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, estas puertas que no se van a cerrar, porque sé que no solamente a la comunidad, sino que a través de Canal 3 Ciudad queremos sumarnos a ustedes para que mucha gente conozca, que otra gente se vaya sumando también al proyecto y que también la otra gente muestre, porque somos un gran rompecabezas, la sociedad, que si falta una pieza no está bien armado. Entonces yo siempre digo, somos piezas fundamentales, indispensables para lograr una sociedad mejor y ustedes son una de esas grandes piezas necesarias. Así que vamos a seguir, no va a ser la primera vez que lo vengamos a visitar, ojalá que desde aquí también se generen nuevas cosas para que podamos comunicar, para mostrar que se puede y cómo se puede. Así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a vos, a Emiliano, tu hermano, y a todo el staff, digamos, de acá, porque sé que son muchos que trabajan día a día por el otro, porque de eso se trata. Cuando uno tiene el corazón lleno, como decía San Agustín, ama y a los que quiera, y tenemos que tener ese amor, más allá de la fe, más allá de las creencias. Si no tenemos amor en el corazón, no podemos construir nada, porque todo lo que toquemos lo vamos a empeorar. Pero acá no, acá tienen ese amor por el otro y se ve reflejado. Muchísimas gracias. Gracias a vos por venir.